Por si las moscas, vamos a hablar de este 2020 que termina, un año que no nos deja de dar sorpresas. Me acompaña Sabina Berman. Sabina, me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. Mucho gusto, Guillermo, de platicar contigo y de verte. Oye, Sabina, pues este 2020 es un año muy calamitoso. La revista Time dijo que era el peor año de la historia, el peor año jamás. ¿Qué piensas de esta afirmación? Fíjate que yo nací de dos padres sobrevivientes de Sí. la Segunda Guerra Mundial y desde la primaria cada viernes veíamos películas del Holocausto, ¿no? Éramos niños que veíamos cada viernes imágenes de campos de concentración, de los montones de huesos, de los asesinados, los montones de lentes, los montones de dentaduras. Y ya estando en la pandemia, pensé mucho en esta situación como una tercera guerra mundial. Eh, de hecho, en cierto momento mi pareja me dijo, este confinamiento es insoportable, nos va a matar. Y yo le contesté, piensa en Ana Frank, ¿no? Piensa en esa chavita de 12 años que pasó oculta 2 años y medio en una habitación con 8 personas, sus padres, otra familia, el dentista de la familia, para por terror. Durante todo ese tiempo no pudieron salir a la calle y tenían que tener cuidado de no hacer ruidos. Y el ambiente era muy tenso y oían continuamente, tenían informaciones de cómo los nazis estaban conquistando al mundo civilizado y oían de las deportaciones de otros seres humanos y de su desaparición y las teorías de que estaban siendo asesinados masivamente. Eh, bueno, en cambio nosotros tenemos internet, Guillermo. Exacto. Y podemos comunicarnos y podemos hacer otras cosas, estoy de acuerdo. Podemos salir al parque, en casa, bueno, puedo salir al jardín que colinda con un bosque, puedo caminar en el bosque. Fíjate, en la naturaleza es donde más segura me siento. Pero sí, estar encerrados, tener miedo y estar al tanto de los que tienen que salir a trabajar, que es la mitad de la población en México, que tienen que salir porque se ganan el pan y la sal al día, y saber de las muertes y escuchar a la jefa de enfermeras de el sistema sanitario de México suplicándonos que no salgamos los que podemos quedarnos en nuestra casa. Bueno, sí, no es una situación dulce, pero insisto, es mucho mejor la de la Segunda Guerra Mundial para las víctimas. Estoy de acuerdo contigo, Sabina, que hay muchos paralelos entre una situación de guerra y una situación como estamos viviendo. Has hablado del confinamiento y la separación, has hablado de las muertes, de las enfermedades y de esta disrupción de nuestra vida cotidiana. Pero también has hablado de que tal vez tengamos algunas armas extras para ser más resilientes. ¿Qué te ha servido a ti en esta época? ¿Qué encuentras, digamos, en tu bodega de recursos personales que te ha permitido pasar por estos meses? Bueno, obviamente la comunicación como la que estamos teniendo vía Zoom ha sido una sorpresa. Yo nunca había hecho, me parecía absurdo hablar por Zoom con otros seres humanos. Ahora ya me parece común y normal y le agradezco y he aprendido a transitar por el Internet. El Internet me ha hecho la gran diferencia, Guillermo, bajar libros. Ahora podemos bajar es una ilusión que cualquier libro, pero una gran parte del acervo de la literatura y de la investigación científica la podemos bajar. Y a mí en especial me ha servido para reconectarme con la naturaleza. Eh, Eso para mí ha sido de verdad crucial. Venía ya de un camino de buscar a la naturaleza. De hecho, estudié una maestría
por internet de biomimética, que es ciencia que no solo se asoma a la naturaleza para observar cómo funciona, sino que aprende de la naturaleza y trata de llevar los procesos y las formas de la naturaleza a nuestra vida. Y que me haya tocado casi por casualidad cerca de un bosque la pandemia, es casi por casualidad porque yo perdí mi departamento en La Condesa, donde viví 20 años por el temblor, por el sismo. Hijo, man. Un año y tenía una casa en Morelos, en el estado de Morelos, donde escribía y también el sismo hizo caer el techo al piso, textualmente. Entonces anduve de vaga, de gitana, y por fin encontré este lugar que es una serie de casas y de edificios en el bosque. Y me vine por un rato, bueno, pues ya llevo todo el año de la pandemia aquí. Ay, muy bien. Sabina, hay otro signo de estos tiempos que obviamente tiene que ver con tiempos de guerra y que además te atañe, que es el tema de la polarización. ¿Qué estamos viendo en ese respecto y cómo también poder pasar y tender puentes para no desgarrarnos y no separarnos en opiniones encontradas? Mira, yo lo que observo es que la polarización viene de un proceso largo y complejo. ¿Qué observo? Que las filosofías y las religiones y otras narrativas de la especie se han desgastado muchísimo en las últimas 2 décadas. Han sido violadas por el neoliberalismo y su única obsesión, que es la del dinero, han sido violados y nos han mostrado su artificialidad. De allí que varias personas están escribiendo sobre la artificialidad de las narrativas. De hecho, decir que son artificiales ahora, en el 2020, nos parece natural. No era natural para otras generaciones hablar que la narrativa de la religión era artificial o que la narrativa de tu filosofía predilecta era artificial. Ahora ya nos parece. Ahora, creo que la gente, como parte de esa educación previa de las narrativas, cree que tiene que creer en algo y elige lo que está más a la mano, lo que está en el radio, en la tele, en el internet, difundiéndose, que es la narrativa política. La narrativa, ya sea de izquierda o de derecha, que son, claro, también narrativas artificiales, pero la gente se aferra a ellas como si no lo fueran. Y entonces es la nueva religión, se apasionan con una narrativa u otra, se les olvida que es solo un instrumento de palabras para orientarnos en la vida colectiva. Y esa pasión que ponen en la ideología política le da a la ideología su poder, no al revés, no es la ideología la que nos transmite pasión, sino nosotros ponemos la pasión en la ideología. Y así escuchamos continuamente y sobre todo en las redes, sobre todo en Twitter, eh, a los apasionados por el capitalismo o por el socialismo, en lugar de verlos hablar de ello como de planes de gobierno susceptibles a ser reformados, susceptibles a fallar. No, hablan de ello como doctrinas de vida. Y a mí me parece una polarización ridícula a la que hemos llegado. En México eso se traduce en eres pro AMLO o eres contra AMLO. En Estados Unidos es eres pro Trump o contra Trump. En España eres pro socialismo o pro derecha. Pero vaya, la pasión es equivalente a la de los tiempos de las cruzadas. ¿Crees en Cristo o no? Si no crees en Cristo, te amarro un palo, te enredo con una soga y le prendo fuego a tu cuerpo. Afortunadamente,
en Twitter es puramente simbólico, pero sí, preocupa, ¿no? Que se salga de Twitter. De hecho, se ha salido mucho de Twitter. El tipo de conversación de Twitter ha, ha contagiado a la vida fuera de Twitter, las interacciones de los políticos entre sí y de la gente consigo misma, ¿no? A mí me han dicho cosas, Guillermo, y seguramente a ti también, que jamás pensé que me llegara en Twitter y a veces afuera, cosas inconcebibles para mí. Y ya me acostumbré. Exacto. Oye, Sabina, tenemos que irnos a un corte, pero en efecto esta violencia de Twitter que dices que está contenida ahí, también a veces parece rebasar. Vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con la gran Sabina Berman. Estamos hablando de este 2020 y estamos desmenuzando qué cosas buenas y qué cosas malas nos trajo. Sabina, ayer nos enteramos del asesinato de Aristóteles Sandoval, el ex gobernador de Jalisco, y este es, digamos, solamente uno de los acontecimientos violentos, el más reciente y desafortunado de una serie de acontecimientos que ya estábamos experimentando en el país y que se vienen a sumar a la crisis en la que estamos metidos. Entonces, digamos, a los males que trae el COVID, la epidemia, hay que sumarlos otras tendencias que ya estábamos viendo en la sociedad como la violencia. ¿Qué piensas? Bueno, se conectan. Hay una gran violencia y comentábamos que se escapa de Twitter a las Exacto. formas de la vida cotidiana, física, material. Bueno, son vasos comunicantes que se contaminan unos a otros, la violencia de afuera del Internet y la violencia de adentro. Ahora, no es nuevo, ya llevamos que una década, un poco más de una década viviendo en una violencia que hemos normalizado en México. Hoy que hice un programa con Carmen Aristegui, Carmen habló largamente sobre la cantidad de armas que hay en nuestra sociedad. ¿Te acuerdas, Guillermo, cuando éramos niños, que las armas estaban prohibidas en México, excepto para los militares? Sí, sí. Desde entonces para acá, las pistolas, los rifles, las bazucas, los tanques se han vuelto parte de la vida en muchas áreas de México. Y cuando tienes una pistola, cuando tienes una metralleta, es porque las vas a usar. Sí, es muy preocupante lo que está sucediendo. Sabina, al tema de violencia también se le añade otro tema que ha provocado la pandemia y es que ha acentuado las desigualdades. No solamente la desigualdad económica, porque ha hecho que muchas personas pierdan su trabajo o tengan necesidad de salir a buscar ese trabajo en la calle, también exponiéndose a graves consecuencias, sino también las desigualdades de género. A las mujeres les ha tocado una carga especial por los cuidados que normalmente procuraban en el hogar o porque tienen ahora que también atender a estos niños que están en una situación muy extraña escolar. En fin, hablemos de estas desigualdades y me interesa también tu punto de vista sobre desigualdades de género y pandemia. Sí, bueno, la violencia machista no es privativa de México y sin embargo México no por nada inventó el término macho. Uh-huh. Donde el machismo florece con enorme naturalidad. Pero ¿qué es concretamente el machismo, Guillermo? Es la subordinación de las mujeres que va desde la subordinación simbólica en el lenguaje hasta la subordinación laboral y llega a la subordinación sexual en la violación y la subordinación total y absoluta en el feminicidio. La rebelión de las mujeres en contra de esta subordinación que ha sido milenaria es el feminismo. Y a mí me parece que es el movimiento social más importante de nuestro siglo XXI,
Esa es una rebelión internacional, es una rebelión que tiene una narrativa sólida y compartida. A mí me admira platicar o escuchar a las veinteañeras feministas. Son el sueño de nosotras, de las feministas de mi generación. Cuando yo tenía la edad de ellas, las feministas éramos una secta que se reunía en la Casa del Lago y en otros lugares culturales y estábamos locas, según todos nuestros amigos. Bueno, el feminismo es una revolución que está triunfando. Ahora es raro encontrar a una mujer que no sea feminista. Habría que irla a buscar, no sé, al Himalaya, a una cueva que está buscando iluminarse esa mujer que no es feminista, o habría que ir a los conventos católicos, y ni así, porque hasta las monjas se han vuelto feministas. Yo creo que sí es la revolución del siglo XXI y nos va a forzar, de hecho nos está obligando, nos está forzando a aprender a vivir sin subordinación. Y eso es una novedad histórica fabulosa. Aprender a relacionarnos sin subordinación. La subordinación que siempre estaba dada, cada revolución que ha hecho la especie, guardaba una subordinación, nada menos que la mitad de la especie subordinaba a la otra mitad, a las mujeres, y ni siquiera se nombraba esto. Bueno, ahora esa mitad ha dicho basta, basta, y lo está diciendo muy fuerte, y está, fíjate, México tiene, pues no sé si es el honor o no, pero está siendo el primer lugar donde está surgiendo el feminismo terrorista, en el sentido de que las mujeres están rompiendo cosas, ventanas, pintarrajeando monumentos, incendiando puertas, están causando terror afuera. Todo el terror que las mujeres hemos asimilado hacia adentro durante milenios, estas chavas lo están sacando afuera, están diciendo que sientan terror de nosotras y nosotras no sintamos terror. México es uno de los países donde está la vanguardia del feminismo internacional, posiblemente porque estamos en una situación intermedia, no es tan grave como en los países árabes, donde digo, las mujeres de plano no pueden mostrar el rostro fuera de sus casas, pierden todos sus derechos al casarse, ya los habían perdido al nacer en casa de sus padres. México es un lugar, como decía Octavio Paz, somos occidentales excéntricos. Estamos en Occidente, pero en el margen. Entonces también se nos ocurren cosas muy novedosas. Una de estas cosas novedosas es este feminismo rampante, valiente, preocupante de las feministas mexicanas jóvenes que están rompiendo con todo. Ahora, a mí no me cabe la menor duda de qué lado está mi corazón. Está con ellas. Entiendo su rabia, entiendo qué quieren. Quieren algo bien sencillo, pero para que se cumpla tendríamos todos que estar de acuerdo, que es interrumpir la subordinación de las mujeres. Y sí, en la pandemia, como decías, esto se ha agravado porque las mujeres están encerradas en sus casas, en sus estructuras muy a menudo patriarcales, con parejas todavía patriarcales, y bueno, pues sí, no hay manera de escapar de la confrontación entre una generación de mujeres jóvenes feministas, y ahora ya no hablo de las veinteañeras, sino las treintañeras, las cuarentonas, hasta las cincuentonas. Bueno, es que ya somos todas feministas. Y yo no conozco a nadie que no sea feminista y sea mujer. Y estamos encerradas con gente que todavía no es feminista. Estoy de acuerdo, Sabina. Creo que el movimiento feminista y lo que hemos visto en estas manifestaciones y esta vanguardia que hablas de, en donde la antorcha la llevan las
mexicanas jóvenes. Es muy impresionante, es tal vez uno de los acontecimientos definitivos de este 2020. Vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, hablo con Sabina Berman. Estamos desmenuzando este 2020 que termina. Sabina, qué bueno te deja el 2020. Yo creo que ha habido entre este panorama tan desolador buenos signos también. ¿Qué piensas? Bueno, déjame regresar a la política para hablar de algo bueno. Okay. Yo en México hacía mucho que no había esperanza. Y sí me parece que con todos los vaivenes que hemos sufrido este año, notamos que sí sigue la esperanza en México. Lo puedes ver en las encuestas. Y eso es porque mucha gente, en especial la gente que carece de todo en nuestro país, ve a AMLO, al presidente, y piensa, esta es mi última esperanza de un país más justo. Esta es mi última esperanza de ganar más dinero y de tener más dignidad. Y te digo, a pesar de todas las contradicciones que ha habido políticamente este año, AMLO ha entregado mucho más que otros gobiernos a esta gente que no tiene. Primero, más narrativa. Y esto nos incluye a todos. Nunca hemos estado más al tanto de lo que ocurre a diario en el gobierno. Por otro lado, sí hay una esperanza de que se está combatiendo la corrupción. Y que bueno, el cáncer de México es la corrupción. Un día, cuando tenía yo 20 años, le pregunté a Elena Poniatowska, ¿qué es lo peor de México? Me dijo la corrupción, y me asombró la claridad mental de Elena, y creo que los hechos han justificado lo que dijo. Sí ha habido un aumento en el salario mínimo. Ya van 2 aumentos al salario mínimo, yo creo que todavía habrán 2 o 3 más, y es justo. México es uno de los países donde las empresas ganan más a comparación de sus trabajadores. Y entonces, yo creo que esto es para mí esto es un signo positivo. Yo me doy cuenta que el presidente es falible, yo me doy presidente que está rodeado de un equipo de idealistas y de oportunistas también, y me doy cuenta de que no es el Mesías, y por cierto, yo no creo que fue él el que lo dijo Enrique Krause, y, y en este contexto, ¿cuál es la misión de nosotros los que tenemos voz pública y presencia pública? No sé qué consideres tú, Guillermo, pero para mí creo que nuestra obligación es criticar al presidente, discernir lo bueno y lo malo y nombrarlo, y decir lo que se ajusta a lo que nos prometió y lo que lo traiciona. Creo que nunca ha habido en México mayor debate público, eso es bueno. ¿Qué es lo bueno también? Bueno, pues la inmersión en la cultura. Para ti y para mí, que leemos mucho y que nos interesa la cultura, no es una novedad, pero mucha gente se ha dado cuenta que vivimos de historias y necesitamos las historias. Por otra parte, pues, ¿qué más? Hemos migrado de la realidad que conocíamos a una realidad digital. Todos nos estamos volviendo duchos en comunicarnos por el internet. Han habido allí decesos graves, los cines no van a regresar, las casas de cines, pero en cambio, se van a multiplicar las plataformas para ver cine en pantalla chica. No van a regresar muchas cosas, pero nos va a dar más tiempo libre. Por ejemplo, vamos a evitar viajar para tener juntas, nos vamos a bien acostumbrar a tenerlas desde nuestras mesas de trabajo a través del internet. Mucho de la escuela va a migrar a internet, y es muy bueno porque los niños se van a volver duchos en esta capacidad
que hemos desarrollado de tener acceso a casi todo el conocimiento humano a través del Internet. Y finalmente yo creo que una minoría nos estamos reconectando con la naturaleza, como te decía al inicio, y estamos encontrando en la naturaleza no la narrativa que nos hace falta para confiar en la vida, sino la realidad que nos hace falta para confiar en la vida. Estamos reconectándonos con la realidad material de la vida, fisiología de la naturaleza, con el bienestar que trae eso. Estamos reconectándonos con la naturaleza de una manera precisamente no subordinada, cediendo a esta cosa que aprendimos cuando éramos muy chiquitos, al año, a los 2 años, a subordinar a la naturaleza, a la realidad física, a nuestra voluntad, soltando ese aprendizaje y aprendiendo a comunicarnos, a estar en la naturaleza de una manera en que no estamos subordinados a ella ni nos subordina. Y encontrando allí las narrativas necesarias para vivir, más que las narrativas, la fisiología para poder estar en bienestar. Yo, cuando me preguntan mis sobrinos qué deberían hacer en el futuro, les digo, váyanse de las ciudades. De verdad, no va a haber porvenir en el próximo lustro en las ciudades. Va a haber muy poco para repartir entre demasiados. Va a haber, por tanto, mucha polarización. Va a subir el robo, el asesinato. Y de nuevo, porque va a haber muy poco para muchos. Yo creo que el bienestar está fuera de las ciudades, está en la naturaleza, está en aprender otra forma de relacionarnos. Y cuando digo naturaleza, estoy hablando de una inmensidad. Cuando vas en avión y ves al planeta, vas recorriendo por encima del planeta, te das cuenta que casi todo el planeta está deshabitado. Esta lógica que tenemos de que el planeta humano son solo las ciudades, es una fantasía que tenemos que hay que aprovechar que es una fantasía y corregir, hay que irnos de las ciudades. Muy bien, Sabina, pues se nos ha terminado el tiempo. Me gusta mucho esta perspectiva que nos das con respecto a una guerra verdadera y esta sensación terrible que vivimos ahora, pero que resulta más soportable y obviamente que tiene muchas salidas, algunas de las cuales has mencionado, digamos, entre la resistencia, la resiliencia, nuestra nueva conexión a través de redes, la reconexión con la naturaleza. Y no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí esta media hora en el último programa del año de Por si las moscas. Muchísimas gracias, Sabina. Muchas gracias a ti, Guillermo, gusto verte. Igualmente. Y a nuestra audiencia, pues despedirnos y mandarles un muy fuerte abrazo.